Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la conferencia del día de hoy. Voy a darle primero la palabra al doctor Antonio Ibarra, nuestro jefe de la División de Estudios de Posgrado. Adelante, por favor, Toño. Muchas gracias, Lorena. Bueno, es un placer para nosotros desde el Programa Único de Especializaciones en Economía contar hoy día con Jürgen Beller. El tema de su conversación, ya lo vieron ahí, tendencias globales y impacto de empleo, inclusión laboral en América Latina. Bueno, un tema transversal, un tema fundamental, una expectativa de futuro que para nuestros estudiantes de la especialización, como sabes, Jürgen es un programa que incluye 9 especializaciones. Una de ellas precisamente tiene que ver con temas de política social. Pero bueno, todo el interés, por supuesto, atiende a todos nuestros estudiantes. Nuestro programa ha sido un programa muy exitoso desde el momento mismo en que se hizo de esta manera. Se hizo como un programa en línea, con lo cual nuestros estudiantes te van a escuchar, ¿no? Desde la unidad global del no espacio, pero por supuesto incluidos en este conversatorio que me parece que nos va a resultar muy provechoso y te agradecemos mucho tu conferencia magistral para el programa, para la formación de nuestros estudiantes y para el intercambio futuro que podamos tener. Muchas gracias. Gracias, Lorena, por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Ibarra. Y bueno, pues a nombre de la Facultad de Economía, desde el Programa Único de Especializaciones en Economía de la División de Estudios de Posgrado, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia magistral, Tendencias Globales y su impacto en el empleo y la inclusión laboral en América Latina. Agradecemos mucho la presencia del doctor Jürgen Beller, quien es un experto también en estos temas y que, por supuesto, como ya mencionaba el doctor Antonio Ibarra, contar con él en esta conferencia que está sobre todo pensada para y por los estudiantes de las especializaciones en... Tenemos una invitada aquí atrás. Pero les decía que es estos espacios que finalmente se han ido creando en el marco de las especializaciones, que como ya mencionaba el doctor Ibarra, un programa muy exitoso en el que tenemos una gran cantidad de estudiantes de diferentes países también y de diferentes partes de México. Ha sido un programa que se ha enriquecido también a partir de esta experiencia de la virtualidad y de estar en línea, pero que eso definitivamente significa también un gran esfuerzo para que la calidad académica del programa pues no solo se mantenga, sino que sea también cada vez mejor. Entonces, en ese sentido, el poder contar con estos espacios en donde escuchamos a expertas y expertos, como en este caso el doctor Beller, es muy importante y agradecemos, por supuesto, a Ariel, el coordinador, el doctor Ariel Lezama, el coordinador de las especializaciones y, por supuesto, también al doctor Ibarra, el jefe de la División de Estudios de Posgrado, pues que hagan posible estos espacios de intercambio. Creemos que es fundamental que en la formación académica de nuestros estudiantes, el diálogo que es permanente entre ellas y ellos y los docentes se debe de enriquecer también con las miradas expertas desde otras latitudes y precisamente en ese sentido es que se inscriben estas conferencias magistrales. El día de hoy, la segunda de ellas, y seguramente esta experiencia será muy enriquecedora para todas y para todos nosotros. Así es que agradecer una vez más que estés aquí con nosotros, Jürgen, y ojalá en algún momento, pues también visitando la Facultad de Economía, que te recibiremos con mucho gusto y pues bueno, que muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Bueno, entonces empiezo con mi presentación. Eh, ya le han comentado el título. La motivación de este trabajo es el siguiente. Yo he trabajado durante mucho tiempo en la CEPAL, pero también en otros contextos, sobre temas relacionados con los mercados laborales de América Latina, tanto a nivel macro como a nivel del comportamiento específico de los mercados laborales de América Latina y también sobre
la situación y los problemas de inserción de grupos específicos, por ejemplo, jóvenes. Entonces ahí tenemos la pregunta de partida. Bueno, lo típico es qué incide, qué son los factores que inciden en la generación de empleo, tanto en, digamos, en la cantidad de puestos de trabajo, pero también sus características, su calidad y específicamente las posibilidades de la inclusión laboral de grupos de la población discriminados o con problemas específicos de la inserción productivos a empleos de calidad. Y ahí están los típicos factores que se trabaja, que es el crecimiento económico, que está muy relacionado con la generación de empleo asalariado, la productividad que incide, que da un marco para, por ejemplo, la negociación colectiva, de poder luchar por mejores condiciones de trabajo, y las mismas instituciones laborales, tanto legales como la negociación colectiva, ya mencionada, y también instituciones relacionadas directamente a nivel del mercado. Pero además de estos factores básicos que influyen, observamos tendencias estructurales tanto a nivel global como a nivel de la región, que pueden ser de mediano, pero también de más largo plazo, que influyen en estos factores. Que inciden en que el peso específico de las estos tres factores mencionados antes pueden variar en el transcurso del tiempo, pero también varían entre países, aunque es un tema que no vamos a poder tocar hoy. Entonces, en esta presentación se revisan algunas de estas tendencias y se discuten su impacto y los desafíos para las políticas para enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades relacionadas con ellos. Y son cuatro las tendencias que vamos a discutir, que está la globalización, el periodo de expansión y el periodo actual de ralentización y de reversión parcial. Las tendencias demográficas, las tendencias de cambio tecnológico y el cambio climático y las políticas para la transición a economías sostenibles, y en una quinta sección vamos a discutir algunos desafíos de políticas que emergen de estas tendencias. Entonces, tenemos respecto a la globalización una fase bastante dinámica, más que todo en los años 90 y al inicio de los años 2000, aunque los orígenes de la fase actual de globalización ya vienen, digamos, de los años 70. Se observaron fuertes aumentos, por ejemplo, las exportaciones mundiales y también la inversión extranjera directa. Específicamente en este contexto de la contribución de las cadenas globales de valor al PIB mundial aumentó desde mediados de los años 90 hasta fines del 2000 de 9,5 a 14%, o sea, un incremento bastante fuerte en poco más de 10 años. Estos procesos han estado centrados más que todo en Asia. La participación de Asia en desarrollo, hasta que excluyendo Japón, en las exportaciones mundiales de bienes aumentó en solamente 2 años, del 95, el momento en que INER ya está en curso, o sea, pero los datos más recientes, más antiguos que encontré en una serie consistente son del 95, ahí estuve en 19% y llegaron al 27% en el 2007, que es el año antes de la crisis, última gran crisis financiera global, aunque después siguió creciendo, pero ahora quería diferenciar estos periodos. Y en este mismo momento en que las exportaciones de bienes de Asia en desarrollo incrementaron 8 puntos porcentuales, en América Latina y el Caribe el aumento fue de solamente 1 punto. También se benefició algo la región en este sentido de poder exportar más, pero obviamente mucho menos que en comparación con Asia. Y también hay que diferenciar en América Latina que la situación es heterogénea. A grandes rasgos se puede diferenciar el norte de la región, donde hay desde hace
décadas una integración creciente a cadenas regionales de valor, vinculado sobre todo al dinamismo económico de Estados Unidos, originalmente principalmente por la maquila, al principio de tecnología sencilla, pero con cierta diferenciación después, sobre todo cuando con la inserción de China a los mercados mundiales, el factor mano de obra barata fue desafiado, digamos, por la competencia asiática. Y también otro factor más reciente, la ampliación de esta inserción a cadenas regionales hacia los servicios. Y en el sur de la región, esta inserción a las cadenas globales, más que todo a través de los recursos naturales y vinculado más que todo, y eso es una diferencia a las fases previas, más que todo al dinamismo económico de China, y se analizaba este proceso en algunos casos como una reprimarización de la estructura económica de países de Sudamérica. Respecto a lo laboral, ha habido cierto disenso. Se argumentaba por un lado, había nuevas oportunidades laborales para personas de educación intermedia o baja, sobre todo para mujeres, y también la globalización facilitó, mejoró el bienestar material de mucha gente, a dar acceso a productos a precios bajos. O sea, una fase larga, digamos, de muy baja inflación, entre otros, porque se abarataron muchos productos que se importaron de estas nuevas cadenas de valor. Pero por otro lado, la crítica que las reformas estructurales que se aplicaron en la región para fomentar la inserción a los procesos de globalización destruyeron mucho empleo y muchos de los nuevos puestos de trabajo, nuestros puestos de trabajo fueron precarios y y muchas personas fueron objeto de abusos en el lugar de trabajo. Después, ahora estamos viviendo, hay un debate sobre hasta dónde llega esto, ralentización y reversión parcial de la globalización. Primero, ya mencionado la crisis económica 2008-2009 y el crecimiento económico posterior fue débil, más débil que previamente a la crisis. Hay una reestructuración de China donde se estimula más la demanda interna. Se trata la política económica de China de pasar más de basarlo basar crecimiento en exportaciones más hacia la demanda interna. Está el cambio tecnológico en el papel y el impacto en el papel de los salarios, sobre el argumento de que las nuevas tecnologías hacen más competitivo líneas de producción que no están basado en el uso masivo de mano de obra barata, sustituyendo en parte esta mano de obra por nuevas tecnologías. Después estaba el efecto pandemia, pasajero, pero durante 2 años muy fuerte, y ya previamente un nacionalismo económico emergente, críticas crecientes a los procesos de la globalización, a los impactos negativos en los países, y con un énfasis creciente entonces de frenar los procesos de globalización en el área, digamos, de comercio e inversión extranjera. Y recientemente también, y con un riesgo de que esto continúe o hasta se profundice, los conflictos geopolíticos que juegan un papel al respecto. Las respuestas de los actores principales que manejan las cadenas globales han sido múltiples, algunos potenciales. No se ha podido, digamos, medir el peso de cada una de esta estrategia en la reestructuración de la economía mundial. Está la relocalización de la producción hacia el regreso de ciertas líneas de producción que antes se había externalizado hacia otros países, ahora el regreso a los países del centro, la regionalización, más bien cadenas, no cadenas globales, sino cadenas regionales para tener las cadenas de producción más cerca y de bajo mayor control.
la reeducación a países amigables, políticamente amigables, se llama el friendshoring, hemos visto el reshoring, el nearshoring, el friendshoring. También está la diversificación de proveedores, o sea, para no depender tanto de unos pocos, buscar más proveedores en diferentes regiones, diferentes zonas para diversificar el riesgo. Y también la diversificación de ubicaciones de procesos productivos, tanto de los proveedores como de los procesos productivos. Y también el aumento de inventarios que previamente predominaba el esquema, digamos, de just in time, pocos inventarios, un flujo inmediato, entrada y salida de diferentes productos en los diferentes procesos de producción, a just in case, tenía más reserva para poder enfrentar posibles interrupciones de las cadenas. Una consecuencia que enfatizan muchas personas, muchos analistas críticos a estos procesos, son aumentos de costos y precios, de manera que se pierden algunas de las ventajas de la fase dinámica de la globalización. Las perspectivas para América Latina, se puede suponer que en los países del sur que tienen su dinámica en este contexto de la explotación de recursos naturales, se ven poco afectados por esta reestructuración. Más importante para ellos sigue siendo el dinamismo del crecimiento relacionado entonces con la demanda de esta vinculado con este crecimiento, podrían tal vez beneficiarse un poquito de estrategias de diversificación, porque, claro, América del Sur en general no está vista como una región de riesgo, de manera que incorporarlos en cálculos de riesgo de los actores que manejan los globales podría ser, desde su perspectiva, una estrategia sensata. En el norte, México, Centroamérica, parte del Caribe podrían beneficiarse potencialmente de estrategias del nearshoring y del friendshoring, llevando a fortalecimiento de cadenas regionales, pero también se ha cuestionado el impacto muy fuerte, por diciendo que, bueno, con lo que otro factor mencionado, la estructuración tecnológica, puede ser que esto es mucho menos intensivo en mano de obra y el impacto laboral sería mayor. Pero también hay argumento que puede haber nuevas cadenas con nuevos productos, nuevas tecnologías que lleva también a la posibilidad de mayor sofisticación tecnológica, como ha pasado ya en el pasado, partiendo, digamos, de la maquila de procesos productivos sumamente sencillos a otros que, sobre todo en varios países como México, Costa Rica, incorporaron procesos más sofisticados, tecnológicamente más sofisticados. Y también se argumenta que abre espacios para un mayor proceso de integración regional en América Latina. Pero claramente que todos estos procesos no son automáticos, sino dependen de las políticas que tienen que llevar a aprovechar las oportunidades correspondientes. El segundo punto, la tendencia demográfica. Estamos observando desde hace tiempo reducciones de las tasas de natalidad y el aumento de la expectativa de vida que llevan a procesos a tendencia de envejecimiento. Todavía la región, casi todos los países de la región cuentan con el famoso bono demográfico, o sea que hay una proporción muy grande de la población que está en edad de trabajar y proporciones menores en los extremos jóvenes y adultos mayores que están fuera de esta edad. Pero son procesos que se están, en algunos países, con una velocidad acelerada, cambiando, y se ve este gráfico que muestra desde 1950 a 2050 el proceso, cómo se proyectan o sea, se analizan del pasado y se proyectan para el futuro para 4 grupos etarios, y se ve que el grupo de 0 a 14, o sea, niños, niñas, adolescentes, están ya desde el 2000, del año 2000, el número absoluto de este grupo etario ya está bajando. Aquí tenemos millones de personas. El grupo de adultos jóvenes en la población de trabajar actualmente es de estos 4 grupos el grupo más grande. Eso refiere
es parte de lo que se llama el bono demográfico, digamos, personas en plena capacidad productiva, y también los adultos algo mayores, también en edad productiva de 40, 64 años, pero están aumentando fuertemente, y a partir de aquí, 2026 más o menos, exceden en número al grupo de adultos más jóvenes. Y el envejecimiento propiamente tal, de 65% y más, aumentando con bastante fuerza, y aquí a mediados del siglo ya sería de estos grupos, 4 grupos etarios, el grupo con un mayor número de personas. En la pandemia se redujo la esperanza de vida. América Latina fue muy golpeado en términos de mortalidad, sobre todo entre personas mayores, y también, aparte de esto, también una reducción de la tasa de crecimiento poblacional, reducción de la natalidad, pero con un retorno posterior a la tendencia previa, de manera que las grandes tendencias no se cambiarían con esto. De todas maneras, y esto vale para todo lo que estoy diciendo en esta presentación, y no siempre lo voy a poder mostrar, pero hay una gran heterogeneidad entre los países. Aquí se ve la proporción de personas con 65 o más años en la población para 2000, 2020 y 2050. Y como ven, está en el 2000 era Uruguay, que tenía la mayor proporción de este grupo etario. Ya en el 2020 sobrepasado por Cuba, que en el 2005 se proyecta incluso ya 30% de población estaría en este grupo etario, y en general un aumento muy fuerte, como hemos visto en el gráfico anterior, a nivel regional para todos los países, aunque sí con diferencias muy grandes: Haití 10, Cuba 30. ¿Qué implica para el mercado de trabajo? Por un lado, menos presión por el lado de oferta. Como hemos visto, el número de jóvenes que entran al mercado de trabajo se reduce gradualmente, pero hay una presión sobre los sistemas de pensión, tanto por los altos niveles de informalidad que todavía existen en la región, y que implican que una proporción grande de las personas, cuando llegan a la edad de jubilarse, no cuentan con una jubilación de sistemas contributivos, y también el tema de bajos montos. Entonces, esta situación obliga a muchas personas mayores a seguir trabajando, y se ve aquí para un grupo de 8 países de la región, que hay una correlación bastante fuerte entre la proporción de personas con pensión, una relación negativa, con personas en el grupo etario de 65 a 69, y la tasa de ocupación. O sea, claramente es un factor que incide mucho en la inserción laboral de personas mayores, si cuentan o no con una jubilación, aunque también sabemos que hay personas mayores que quieren seguir trabajando aunque tengan una jubilación, y estos son sobre todo personas de mayor nivel educativo. Aparte de los temas de envejecimiento, el número creciente de personas en edad de jubilación, también hemos visto en el gráfico un aumento dentro de las personas en edad de trabajo, de las personas de mayor edad, y en el contexto de una rápida transformación tecnológica, esto podría, o parece que ya está en curso, el problema de la desactualización de conocimientos. Con un indicador está el premio a la experiencia. Ustedes saben que se calcula desde hace un tiempo, digamos, los salarios relativos entre otros factores, por, digamos, el capital humano medido, o por un lado por el tema de los estudios, y por el otro lado la experiencia. Y el premio salarial a la experiencia
de personas de 21 a 30 años de experiencia potencial versus personas, digamos, recién entrado al mercado de trabajo de 0,5 años de experiencia, fue 56% en el 93, bajó un poquito hasta el 2004, pero muy aceleradamente posteriormente entre 2004 y 2013, bajando a 33%. O sea, muy grande la reducción del premio a la experiencia. Las empresas en general reaccionan a esto con actividades de capacitación de sus propios empleados, pero eso está en forma desigual. Se observa estas actividades más que todo en empresas de mayor tamaño que tienen recursos para hacerlo. De manera que observamos, hay brechas entre empresas, pero también dentro de empresas donde típicamente se capacita más a la gente que ya está con mayores niveles de cualificación, y también se cualifica más las personas en la edad intermedia y menos los jóvenes recién entrando, donde puede haber cierta lógica porque se supone que vienen con cierta cualificación actualizadas del sistema educativo o formativo, pero también se capacita relativamente poco a los adultos, digamos, del segundo grupo etario que hemos visto antes, y eso es obviamente un problema porque son los que más pérdida más de esta actualización de conocimientos probablemente están sufriendo. Tercer tema, el cambio tecnológico, alrededor más que todo, obviamente, de la digitalización. Este cambio incide en destrucción, transformación y creación de empleo. Y la combinación de estos tres factores incide en la evaluación cuantitativa y cualitativa del empleo. En los países avanzados, específicamente Estados Unidos, se ha observado en este contexto aumentos de la brecha salarial, una polarización del empleo, eliminación de muchos empleos del intermedio del nivel, digamos, de calificaciones, que son personas que trabajan mucho, digamos, trabajos rutinarios, mucho en la industria manufacturera, por ejemplo. Pero también, por otro lado, frente a las preocupaciones que se ha tenido hace un tiempo, claramente no se observa un aumento estructural de la tasa de ocupación. O sea, en Estados Unidos y también en países europeos y asiáticos, la tasa de ocupación se ha mantenido bastante baja a pesar de cambios tecnológicos acelerados. En América Latina hemos hecho un estudio en que aplicamos una metodología que se utilizó en Estados Unidos inicialmente, después en muchos otros países más, incluyendo países de América Latina, para estimar el riesgo de su situación tecnológica del empleo. Y si uno aplica esta metodología, el resultado es el que vemos a la izquierda. Primero niveles muy altos, entre 30 y 55% de riesgo promedio de la sustitución, y este riesgo es más alto en los países más pobres de la región, con un PIB per cápita menor. Sin embargo, argumentamos nosotros que enfocar el estudio así, el problema así, y usar esta metodología de esta manera, como varios autores lo han hecho, no toma en cuenta que los mercados de trabajo de América Latina son estructuralmente diferentes a los de Estados Unidos. Específicamente hay un gran sector de baja productividad o sector informal, como uno lo quiere llamar, donde el cambio tecnológico no es relevante, donde hay muchos empleos que están ya de por sí muy lejos de la frontera tecnológica, y si esta frontera tecnológica se mueve con la introducción de nuevas tecnologías, simplemente la distancia se alarga y el vendedor ambulante sigue siendo vendedor ambulante, aunque haya el sector comercio, tecnología que podrían sustituirlo, porque él viene para generarse los ingresos necesarios para su subsistencia. Entonces, ajustando la metodología de esta manera, tenemos primero los riesgos son bastante más bajos, de 5 a 30, y aquí tenemos 30 a 55, y ahora al revés, ahora los países más pobres, donde los sectores de baja productividad o el sector informal es más grande, entonces ahí son los que tienen menos
empleos en riesgo, y el riesgo es más alto en los países de la región que tienen un mayor PIB per cápita y un sector formal más grande. Entonces, los riesgos son en ese sentido bastante más bajos que los observados con esta metodología en países avanzados, pero como se dice aquí, por malos motivos, porque tenemos este gran sector de baja productividad, de mala calidad, de bajos ingresos. Y otro factor que frena la introducción de estas nuevas tecnologías se puede observar en este cuadro. La primera columna muestra en general cómo diferentes factores inciden positivamente, o sea, incentivan la introducción de nuevas tecnologías o las frenan. Entre los primeros, obviamente, la proporción de tareas que se pueden automatizar, las ganancias de productividad, se puede ganar la reducción de costos laborales, etcétera. Y por otro lado, factores que frenarían estos son los costos de implementación y los costos de mantenimiento y actualización. Y ahí en el último comparamos, en la última, la columna de la derecha, comparamos cómo se ve estos factores en América Latina en comparación con los países avanzados, y vemos que hay algunos factores que potencialmente pueden contribuir a acelerar el proceso, sobre todo las ganancias de productividad laboral pueden ser mayor, pero hay muchos que en comparación más bien frenan esto, porque la reducción de costos laborales sería menor, la capacidad de innovación, ajuste es menor, etcétera. Hay menos habilidad digital, etcétera. O sea, una serie de factores que incidirían que adicionalmente a la factibilidad tecnológica de la sustitución de empleo por nuevas tecnologías, también hay otros factores que inciden al respecto. Entonces, ¿qué se observa en América Latina en los datos empíricos? Primero, se han encontrado efectos modificados de este cambio tecnológico en comparación con los otros países. También se observa primero una brecha salarial, un aumento de la brecha salarial, pero solo inicialmente, después de una reacción. También se ha observado una sustitución de trabajo rutinario, sobre todo con las nuevas tecnologías, y también se ha observado una polarización, pero más moderada, de la estructura de empleo. Pero por lo rezagado de la transformación, porque el segmento afectado por este impacto es relativamente pequeño y porque persisten otras tendencias estructurales, aparte de los que mencioné respecto para la introducción, también el tema de como la reducción de empleo agropecuario, el impacto en el agregado de débil. Sí existe, de los datos muestran que sí existen procesos de polarización, y se observan pérdidas muy grandes de las personas que son más afectados, que son los que se desempeñan en tareas con alto contenido de tareas ordinarias, y un estudio de Brasil muestra que las personas que trabajan este tipo de empleo han sufrido pérdidas salariales muy significativas, y esto es porque no hay, para este tipo de personas, no hay empleos de similar calidad, de similar ingreso, etcétera, sino que muchos de estos de repente tienen que caer en actividades de baja productividad del sector informal. Entonces, ahí la polarización en América Latina tiende a ser diferente, más bien las personas que pierden el trabajo en el nivel intermedio, cualificaciones típicamente, se integran en los países avanzados en el sector formal, aunque ahí también muchos de ellos, si no logran calificarse para empleos de mejor calidad y más sofisticación tecnológica, también en actividades baja cualificación, pero en América Latina, por encima, muchos de estos factores, estos nuevos puestos de trabajo tienen obligatoriamente en el sector informal, peor aún. En la pandemia se observó una aceleración de los procesos de digitalización en diferentes áreas como educación, salud, finanzas, comercio, también procesos productivos. Muchas empresas introdujeron, aceleraron la utilización de estas nuevas tecnologías. Aumentó bastante el trabajo de plataformas, que obviamente ya existía antes, con tendencias opuestas durante la pandemia. Algunos, por ejemplo, el transporte de personas, dado que estos fueron durante mucho tiempo muy limitados o prohibidos en los temas del encierro obligatorio. Cayeron estas oportunidades laborales, mientras otros, sobre todo
perspectivas de reparto aumentaron. Un ejemplo se ve en Chile, los datos en el primer trimestre del 2020, o sea, justo antes de la pandemia, 1% del empleo estaba, de las personas empleadas trabajaban a través de plataformas. El primero cayó en el segundo trimestre, al inicio de la pandemia, a 0,6, pero repuntó fuertemente a 1,8 y después del segundo trimestre de 2021 se mantuvo en el más de 2%, o sea, se aumentó mucho la pandemia, pero muchos de estos cambios son permanentes, porque después de la pandemia además hubo un retorno, obviamente, del trabajo por ejemplo, el trabajo requiere, digamos, presencialidad como el transporte de personas y otros más. Entonces, hay un aumento importante acelerado por la pandemia. Y también está el trabajo de plataforma de ejecución digital, o sea, no solamente lo que mencioné antes, transporte de personas, reparto, sino trabajo digital, que también tuvo una tendencia, aunque oscilante durante la pandemia. Aquí está el índice absoluto de un indicador que se elabora en Inglaterra a nivel global. Y se observa aquí está, vemos aquí principio de la pandemia, 2020, un aumento muy fuerte al inicio, probablemente sustituyendo cuando ya con los lockdowns en abril, mayo, junio, con cierta diferencia entre los países, pero los principales periodos, eh, cambiando posiblemente muchos trabajos presenciales a estos trabajos digitales. Después una caída que podría ser porque había mucha incertidumbre, se pararon inversiones, simplemente no se contrató ni de forma presencial ni de forma digital. Y después una recuperación con ciertos altibajos, pero con una tendencia bastante ascendente al principio del 2021, o sea, todavía en pandemia, pero con una perspectiva de mayor utilización de más largo plazo. Y también el trabajo remoto aumentó, como ustedes saben, durante la pandemia. Aquí hay para 5 países del periodo de febrero 2020, o sea, antes de la pandemia. Después aumentó fuertemente al inicio de la pandemia, después un gradual retorno, pero aquí en marzo del 21 todavía en niveles bastante altos y en todos los países claramente por encima de lo observado previamente a la pandemia. Y está claro de que estas nuevas tecnologías, el trabajo remoto también va a seguir existiendo. Muchas empresas siguen esto, aunque obviamente menos que en la pandemia, y hay todo un proceso de aprendizaje y de enfoques heterogéneos también al respecto entre las empresas, tanto en los países avanzados como en la región, cómo manejar este método, cómo aprovechar los beneficios tanto para la empresa como para los empleados, pero contener posibles efectos negativos. Ahora estamos además para una perspectiva nuevas tecnologías, sobre todo relacionadas con la inteligencia artificial, donde en contrario a lo que observamos en los cambios tecnológicos previos que estaban, como mencioné, concentrados en sustituir trabajo rutinario, ahora esta nueva tecnología permite sustituir trabajo también más calificado, no rutinario, y bien puede ser, según algunos estudios iniciales, que contribuyen a una nueva polarización porque se ha observado que ciertos puestos calificados pueden utilizar la inteligencia artificial como insumo para procesos de toma de decisiones y de trabajo más sofisticado, digamos, más cualificado, eh, eh, como para mejorar la efectividad, eficiencia del trabajo humano, mientras personas de menor nivel educativo bien puede ser que más bien llegan a ser como ejecutores de lo que los programas de inteligencia artificial ubican, identifican como mejor proceso de trabajo. De manera que hay entre unos que son, digamos,
pueden usar esta nueva tecnología como para enriquecer su trabajo, otros más bien se hacen como simples ejecutores de estas tareas. Y también en la perspectiva, este proceso con la inteligencia artificial no excluye que siga habiendo nuevas transformaciones que podrían seguir sustituyendo otros tipos de trabajo, por ejemplo, trabajos no rutinarios, pero en transporte, ¿no es cierto? Todo esto trabajo, se habla, digamos, de vehículos que no necesitan un chofer, automóviles en cierto sentido, en todos sentidos, y eso afectarían también trabajos con calificación intermedias y bajas. Y como ya mencioné, el trabajo remoto llegó para quedarse, pero no se sabe en qué modalidad y probablemente en modalidades bien diversas. Los riesgos, en este contexto hay brechas de acceso a infraestructura digital en diferentes niveles, educativos, etcétera, muchos niveles también de las habilidades digitales externas a América Latina frente a países más avanzados y también internas. Estas brechas tienden a incidir a mayores brechas también en elementos de estructura productiva, la estructura educativa social, campo-ciudad, y en el trabajo riesgos de mayor precarización, como hemos visto que puede haber una necesidad de más personas incorporadas en trabajos de baja productividad y bajos niveles de protección y calidad. Entonces tenemos ahí el riesgo de que en una región ya muy desigual, ya con muchas brechas, esta se profundiza. Y el cuarto y último punto tiene que ver con el cambio climático y la transición justa. Nuevamente están los 3 puntos: destrucción, generación y transformación de empleo que vimos en el tema del cambio tecnológico. Tenemos destrucción por un lado de manera directa, por ejemplo, por desastres antropogénicos. Aquí se ve un gráfico que muestra para el periodo 2008-2015 cuántos años de laboral por 1000 personas se han perdido en los diferentes países por desastres antropogénicos. Y esto varía mucho entre los países. En tendencia, los que más se ven afectados han sido países centroamericanos, haitianos, porque son regiones, digamos, más afectados sobre todo por huracanes, etcétera, cuya frecuencia claramente ha aumentado como resultado de cambio climático y el papel de los humanos en estas tendencias. Y se aumenta claramente la frecuencia de sucesos meteorológicos extremos. Y otro factor que se ha analizado es el aumento de la temperatura. La OIT ha estimado el efecto de temperaturas demasiado altas en el trabajo, pérdidas de trabajo, sobre todo en la agricultura y la construcción, que para 2030, con las tendencias actuales, se estiman de ser casi 1% de las horas de trabajo por demasiado calor. Y en el segundo factor son las políticas de transición a un modelo ambientalmente sostenible. Necesariamente destruyen empleos en actividades no sostenibles desde esta perspectiva, en áreas como la energía, extracción de combustibles fósiles y ganadería, y se estiman desde la UIT una pérdida de 7,5 millones de empleos al 2030. Después está la generación de empleo, lo que se llama empleos verdes. Ahí también hay un debate cómo se definen los empleos verdes. Hay una definición laxa y una más estricta. La laxa es que, bueno, todos los rubros que son que mejoran la sostenibilidad frente a alternativas se puede contar como empleo verde. Por ejemplo, el transporte público es más verde que el individual, pero también se dice que bueno, eso es demasiado laxo, porque hay que ver también si son buses que contaminan muchísimo, la ganancia es muy, muy limitada. Entonces hay que ver también si las ocupaciones mismas
son ambientalmente sostenibles, es un chofer entonces de un bus eléctrico o es un chofer de un bus que usa combustible fósil y posiblemente también de alto nivel de contaminación. Y también desde la OIT, obviamente, sobre todo se insiste que además tiene que cumplir con los criterios de trabajo decente, que no se puede separar lo ambientalmente sostenible con lo socialmente sostenible. Y hay varias estimaciones sobre la cantidad de empleo verde actualmente en países de la región con diferentes metodologías, por eso los datos tampoco son claramente comparables. Entre 5 y 7% del empleo asalariado registrado en Argentina, 6,7% el empleo formal en Brasil, 4,5% del empleo total en México. Hay varios conceptos que se plantean y que ya están avanzando en mayor o menor grado para empujar esta transición. Son estrategias de la emisión cero, centrado en energías renovables, la movilidad eléctrica, la economía circular, o sea, reducir el consumo, reutilizar los productos y reciclar los productos. Bioeconomía, o sea, mayor uso para diferentes usos, fuentes naturales, recursos naturales en forma, renovables, obviamente, para sustituir fuentes no renovables. Y clave la ecoinnovación, o sea, América Latina, la posibilidad de necesidad, la urgencia de cerrar brechas también y crear innovación en esta área. Oportunidad y riesgo, nuevos empleos, los mismos autores que estimaron 7,5 millones de empleos que se destruirían en el proceso de transición, estiman 22,5 millones de empleos verdes nuevos en áreas como agricultura, energía renovable, silvicultura, construcción y industria manufacturera, o sea, un saldo positivo bastante grande, y los nuevos empleos, 13,5% corresponderían a calificaciones intermedias, 8% a calificaciones bajas y muy altas, que sería, si es cierto, una buena noticia en el sentido de que muchos de los campos en que se perderían empleos, tanto por estas mismas políticas como por los cambios tecnológicos mencionados previamente, en esta área se crearían bastante nuevos empleos. Pero el problema político es que los ganadores y perdedores, tanto en términos de personas como de territorios, no son los mismos, lo que genera grandes desafíos políticos del manejo de estas políticas, de hacerlo factible y políticamente aceptable. Políticas de compensación, de recalificación, etc. Y muchas ocupaciones tendrían que pasar por transformaciones donde, digamos, empleos que no se destruyen ni se crean nuevos, pero que tienen que pasar por transformaciones para hacerlos más sostenibles. Mujeres tienden a ser más afectadas por todos estos cambios porque primero el impacto del cambio climático tiende a ser más grave para ellas porque típicamente cuenta con menos activos para enfrentar estos riesgos. Y los nuevos empleos que se mencionaron antes, surgen muchos en sectores sesgados para empleo masculino, donde están más fuertemente representados hombres que mujeres, de manera que hay un desafío para ampliar el acceso de mujeres a estos sectores donde potencialmente surgen estos nuevos empleos. Y la sección final, no sé cómo voy con el tiempo, probablemente ya me pasé, pido disculpas, pero ahí quisiera sí pasar por esta última parte sobre los desafíos de políticas. En algunos casos, obviamente, las tendencias son muy fuertes y las políticas pueden cambiar solo marginalmente, sobre todo en el tema de cambio demográfico, en cuyo caso el objetivo de las políticas tiene que ser aprovechar la oportunidad y enfrentar los riesgos. En otros casos, como por ejemplo la transición justa, la tendencia misma es en parte consecuencia de políticas y de ahí, obviamente, el reto está en diseñar políticas para optimizar el impacto. Claramente, las políticas son claves y hay un ejemplo para México de la consultora McKinsey que muestra esto a propósito del impacto de la destrucción tecnológica de empleo y la
creación de empleo. Ahí tenemos lo que en su escenario central o sea, aquí tenemos la fuerza de trabajo que en este periodo de análisis de algunos años atrás, 16 a 2030, un aumento de la fuerza de trabajo de 15 millones de personas. Al mismo tiempo, o sea, es el reto de generar nuevos empleos simplemente para quedar en el mismo nivel de empleo relativo. Y en este periodo se destruyen en el escenario central que desarrollaron, entre otros, 9 millones de personas, pero se crearon como parte de la demanda por tendencias estructurales 14. Estos, digamos, que viene relativamente la inercia o con el escenario central en este caso. Pero también hay, dependiendo de la política, sea un escenario acelerado, de cambios tecnológicos acelerado, el número de puestos puede duplicarse, pero también hay el potencial, dependiendo de las políticas, de generar más empleo, inversión pública, por ejemplo, mucho relacionado precisamente en la transición, por ejemplo, el incentivo a la construcción de edificios sostenibles, etcétera, etcétera, infraestructura, entre otras cosas. Factor clave en este contexto de la política de desarrollo productivo, que son, son indispensables para aprovechar las oportunidades de nuevas tecnologías en esta nueva fase de globalización, aprovechar las oportunidades, enfrentar los riesgos y también para aprovechar las oportunidades de la transición justa. El apoyo a acceso a nuevas tecnologías digitales y sostenibles, apoyo a pymes justo para evitar que se aumenten las brechas y ojalá reducirlos entre las pymes y las grandes empresas. Y ya he mencionado el tema de innovación, que es clave. El desarrollo de infraestructura, tanto digital, el cambio de la matriz energética, transporte y construcción relacionado con los temas que hemos discutido, y dentro de cada una de las áreas el cierre de brechas de acceso, por ejemplo, en la infraestructura digital. Educación y capacitación, otro área clave, la importancia de intervención temprana para facilitar a niñas en comparación con niños y a niñas y niños con un trasfondo social vulnerable, de tempranamente cerrar brechas para darles una oportunidad de acceso a educación y buena iniciación productiva posterior. La educación digital, cada vez más indispensables, la importancia de habilidades blandas, que está, según todos los estudios, están en aumento, la importancia con este cambio tecnológico profundo y permanente de asumir actitudes y políticas de aprendizaje de por vida, aprendizaje modular en este contexto que uno puede dejar de estudiar un aumento, trabajar y volver a estudiar o hacer cursos, etcétera, sistemas de reconocimiento mutuo que se vincula y no solamente, digamos, una carrera y después uno lo cierra y después trabaja o sigue como se defiende en el mercado de trabajo. El aprendizaje ajustados, modelos que han reconocido que para adultos de mayor edad, primero, que por tema de actualización de conocimientos, es un grupo muy importante que requiere recalificación, pero también los procesos de aprendizaje son diferentes que en el caso de personas de menor edad, también hay que ajustar este tema. Muy importante la identificación y anticipación de la demanda de habilidades que está en el contexto de este cambio tecnológico en permanente cambio, y las técnicas de recapacitación. Ahí, por ejemplo, hay modelos también que tratan de identificar para personas que pierden el trabajo áreas que sí tienen demanda laboral y que requieren habilidades similares a que la persona ya tiene para que no está obligado tal vez ya de mayor edad, de hacer un cambio muy fuerte en su área laboral, porque estos cambios a esta altura generalmente generarían pérdidas muy fuertes de ingreso y calidad de trabajo.
Las políticas tienen para eso una serie de instrumentos. Ahí se cruzan, digamos, medidas de política entre duras, como normas, estándares, impuestos, y suaves, que son, por ejemplo, responsabilidad social corporativa, y también estrategia de gobierno, premio, castigo, como en este sitio, y más bien apoyo, ¿no es cierto? Educación, capacitación, información, etcétera. Y entonces hay un conjunto de actividades de diferentes grados de eh, eh, digamos, dureza o suavidad, si uno quiere decirlo como en el gráfico, y también de niveles en la estrategia de gobierno. Aquí con el ejemplo de la transición hacia la sostenibilidad económica, una gran cantidad de instrumentos disponibles que habría que combinar. Y finalmente, a nivel de la regulación y protección, hay una serie de debates estratégicos para organizar la vida hacia el futuro. Vemos una serie de nuevas formas de trabajo mencionado previamente, por ejemplo, el trabajo plataformas, pero también otros que no encajan fácilmente en la regulación laboral y social tradicional, pero no es fácil porque son eh, tipos de trabajo nuevos que tienen características típicamente de empleo asalariado, pero también empleo de trabajo independiente. Y por eso en el mundo hay diferentes enfoques para enfrentarlo. Y también es difícil añadirlo que por muchos de los trabajadores que se desempeñan en esta actividad también tienen focos diferentes, la motivación es diferente, las expectativas y aspiraciones de las personas también son diferentes, entonces también es difícil de plantear, digamos, una solución única satisfactoria para todos los actores. El tema tradicional, larga data, pero ahora con renovados aspectos del problema de igualdad y desigualdad del acceso a oportunidades para mujeres, para poblaciones vulnerables. Hemos visto el tema de que tanto en cambio tecnológico como en la transición a economías sostenibles hay y habrá perdedores. ¿Cómo cómo se compensa estas perdedores, entre comillas? ¿Cómo se logra apoyarles en buscar nuevas digamos, reinserciones a trabajo productivo que generan satisfacción y buena calidad, trabajo de buena calidad. Los retos de los sistemas de pensión y salud, con el tema del envejecimiento, con el tema de cómo se financia en el futuro. Todos los países de la región tienen en este debate, no solamente la región, sino también los países avanzados por sus problemas avanzados de envejecimiento. El tema de la migración, en muchos países un tema muy complejo. Muchos países en América Latina son obviamente países de emigración, pero también hay países de inmigración y ambos aspectos generan muchos empleos, muchos problemas que, bueno, no podemos entrar a profundizar aquí. El tema de la formalización, un reto también en sistemas en que no ser formal tanto como microempresa, como trabajador cuenta propia, como trabajador asalariado, puede implicar ciertas ventajas, pero sí muchas desventajas también a nivel individual como a nivel de la sociedad y la economía en su conjunto. Y finalmente, el debate más reciente de que uno de las formas de enfrentar los retos de las nuevas formas de trabajo y del aumento de las tensiones laborales, de los cambios tecnológicos, etcétera, puede ser una reducción del tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Hay un movimiento que obviamente más que todos los países desarrollados, de reducir la semana laboral a cuatro días sin pérdida de ingresos y sin pérdida de productividad, o sea, con aumento de productividad, sin pérdida de producto. Otro es un área de debate estratégico que está ganando fuerza y es muy interesante. Esto fue una presentación
bastante rápida. Espero que le haya quedado algo. Gran parte de la presentación se basa en este documento. Si quieren ver más detalles, pueden verlo en la página web de la CEPAL. Agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Beller. Quiero darle la palabra al doctor Ibarra para que también pueda agradecerle por el tiempo, la brillante presentación que ha tenido con nosotros, mientras proyectamos el reconocimiento que tenemos para usted, que evidentemente le haremos llegar por correo y esperemos que de forma física también. Doctor Ibarra. Gracias, Edmar. Jürgen, muchísimas gracias por esta reflexión, porque mira, nos pone realmente en un nivel de discusión óptimo para ver tendencias por país, concretamente en el caso de México, y también nos pone en el tiempo, porque la pandemia, como has enfatizado muy bien en tu análisis, la pandemia supuso también todo un proceso de destrucción de empleo y de reconfiguración del mercado laboral, que es un poco en lo que estamos. Y en cierto modo, el interés de nuestros estudiantes está puesto también en el futuro, ¿no? Es decir, en dónde vamos a colocar esas habilidades que son capacidades a desarrollar en el mercado, eh, advirtiendo que desde luego lo que se trabajaba, incluso en las universidades, la manera como se trabajaba hace una década ha cambiado radicalmente, ¿no? Y ese acento que has puesto en la velocidad del cambio, a mí me parece trascendental en el sentido de que la medición que podemos tener sobre trayectorias de futuro debe contemplar también, bueno, como la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Más allá de la demonización que pudiera hacérsele, la, la inteligencia artificial va a crear también una nueva división del trabajo, ¿no? Y esa nueva división del trabajo es la que nos tiene que importar para formar, ¿no? A nuestros estudiantes con esas capacidades y anticiparnos también a la manera como esta nueva división del trabajo va a tener exigencias sobre capacidades, no sé, capacidades tecnológicas, capacidades intelectuales, etcétera. Yo en eso soy optimista, aunque por supuesto uno escucha todo tipo de escenarios distópicos, ¿no? Que van a representar la inteligencia artificial, pero soy optimista en el sentido de que podemos, como se produjo en la pandemia, acelerar los aprendizajes tecnológicos, ¿no? Y ese aceleramiento también influye desde luego en el bono demográfico guión tecnológico de nuestros estudiantes, ¿no? Me preocupa simplemente otro tema, a lo mejor es por mi grupo de edad, ¿no? Y es que el aumento significativo del quantum de la población mayor a los 65 va a representar, ya lo es, una carga adicional sobre las capacidades de las economías con desempleo, digo, con esa destrucción de empleo, plus el sistema de retiro, jubilaciones, etcétera. No sé si va a generar, y aquí esta es mi pregunta, si va a generar en esa velocidad una tendencia a la desigualdad, ¿no? Es decir, a la desigualdad distributiva, que este acento puesto en el cambio tecnológico no nos va a colocar en una situación también de una acelerada desigualdad marcada precisamente por esos aprendizajes tecnológicos vertiginosos que debemos enfrentar. Esa es mi pregunta. Bueno, muy esclarecedora tu charla, por supuesto, muy bien armada en términos de la información que manejas, tu experiencia, tu conocimiento, etcétera. Te felicito. Espero que nuestros estudiantes ahora mismo se enganchen en la discusión. Sí, Muchas también gracias. lo que el doctor Peller da respuesta a la pregunta del doctor Ibarra, las participantes, estudiantes conectados hoy pueden colocar las preguntas vía chat para que yo pueda leérselas al doctor Beller. Pero bueno, le doy la palabra, doctor. Bueno, aprovecho mientras tanto entonces referirme a la pregunta. Si eso es uno de los grandes retos, creo que el tema de la jubilación, porque es socialmente complejo, obviamente, porque los diferentes sistemas que hay en el mundo, todos enfrentan básicamente el mismo problema,
de que hay mayor personas en edad de jubilación. La expectativa, están más tiempo en esta edad. Por suerte, yo estoy en este grupo, así obviamente estoy contento que mi perspectiva de vida no, estadísticamente no terminan en 3 o 4 años, ojalá sea así, que realmente en la realidad también más allá. Pero obviamente es un reto para cualquier sistema, si está basado en cuentas individuales, si están en sistemas solidarios, todos los sistemas requieren este problema y vemos como políticamente es tan complicado, justo en el país donde vivo, en Chile, donde desde hace 10 años se está discutiendo una reforma del sistema de pensiones, porque todo el mundo reconoce que las pensiones actualmente son malos, van a ser peores en el futuro con estos procesos que estaba hablando, sobre todo un sistema también de que sistemas con tecnologías probablemente no ayudan a permanencias más prolongadas en puestos de trabajo, mayores interrupciones que implica mayores fases sin contribuciones que afecta también, digamos, los beneficios posteriores. Y no sé, desde hace 10 años no se llega a un acuerdo cómo reformar el sistema, porque las posiciones políticas, ideológicas, se puede decir, son opuestas. Unos apuestan 100% a cuentas individuales, a pesar de que este sistema que fue introducido durante la lectura en los años 70, no ha cumplido con las promesas, ha cumplido para algunos que ganan bien, ahí está el tema de desigualdad, que se han aprovechado de estas inversiones, pero ahora en todos estos sistemas, en circunstancias en que las tasas de interés a largo plazo ya no van a ser tan altas, las tasas de ganancia ya no van a ser más altas como en los años 80, 90, entonces esos sistemas que se basan en la rentabilidad de la inversión en las cuentas individuales, no va a ser, en tendencia va a empeorarlo en un contexto que ya de por sí requiere más bien más recursos. Pero por otro lado, los otros sistemas solidarios donde las personas, los jubilados reciben los recursos de los activos actualmente tampoco va a funcionar, porque ya en países como el mío, Alemania, durante las últimas décadas, cada vez más había que aumentar la proporción, el porcentaje que los activos tienen que contribuir al sistema de jubilación para poder financiar los jubilados del momento, y el Estado también tiene que poner algo. Entonces, eso implica obviamente costos laborales, problema de la competitividad de la empresa. Muchas personas preferirían también tener este dinero en efectivo en vez de pagar un alto porcentaje al sistema de jubilaciones. Si uno hace una encuesta también, un porcentaje muy alto de las personas activas ahora dice que no creo que voy a tener, cuando a mí me toca jubilar, así como van las cosas, y no voy a tener una jubilación buena. Probablemente se van a reducir los beneficios, y lo que ya se hizo, ya se está haciendo en Alemania y en otros países, aumentar la edad de jubilación, que tiene obviamente también cierta lógica si la gente no solamente vive más tiempo, sino también dependiendo obviamente de qué tipo de trabajo ha tenido, un trabajo, digamos, extenuante, agotador, o un trabajo que da cierta creatividad, que tiene posibilidad de recuperación, etc. Entonces, ahí también una heterogeneidad muy grande, que también otro factor de desigualdad, si tratamos todos igual, ahí significa desigualdad. Entonces, hay una serie de retos muy complejos en relación con el proceso de envejecimiento en el nivel, digamos, social, pero también laboral. Hay una pregunta en el chat. Recuerden que pueden colocar todas las que tengan para el doctor Beller vía chat. Yo haré la lectura ahora. Agregaría, además del cambio tecnológico y crisis de cuidados con la transición demográfica, la leo de manera textual. Sí, el tema de la política de cuidado también es un reto importante, y hay
hay un lado positivo, un lado desafiante. El lado positivo que hay un reconocimiento creciente del trabajo cuidado, pagado y no pagado, que antes no había. El no pagado pensaba que es un trabajo, como nuevos trabajos, fuera de los mercados, es gratis, se hace típicamente las mujeres, lo hacen por amor, no es económico, pero se entiende cada mes que es parte indispensable del funcionamiento social y económico de una sociedad, bueno, de una economía. Y por otro lado, sobre todo por el tema del envejecimiento, no solamente el tema de jubilación, pero también por el tema de salud, por el tema del apoyo a personas mayores en contexto en que el antiguo esquema de apoyo que eran las familias cada vez menos funciona porque las familias son cada vez más pequeñas, las familias que antes vivían la generación juntos ya no viven juntos, entonces hay cada vez más nuevamente un reto muy grande cómo desde las políticas de cuidado se enfrenta este reto. Entonces eso de hecho es un aspecto adicional al específicamente al tema de envejecimiento, aunque obviamente no es exclusivamente un aspecto del envejecimiento, porque la política de cuidado obviamente es mucho más amplio, salud en general, educación, etcétera, y eso hay que tomar en cuenta también. Pero ahí está, como digo, es cierto aspecto positivo, como se ve, por ejemplo, que en algunos países reconocen el trabajo de cuidado no remunerado con algún bono, por ejemplo, para la jubilación. No 100%, pero por lo menos algo que antes era eh, imposible, nadie se había ocurrido, pero ahora hay cierto reconocimiento, por lo menos gradual, en este sentido. Hay un par más y están enfocadas al mismo tema, inteligencia artificial. La primera de esas dos preguntas, del tema de la inteligencia artificial del que he hablado, ¿qué nos debería ocupar con mayor premura desde las ciencias sociales? ¿La brecha de desigualdad que se está generando en su uso y apropiación o el sesgo algorítmico que genera su uso por parte de gobiernos y empresas públicas? Sí, claro, la inteligencia artificial, esto es el tema, en realidad, de todos estos temas que mencioné, en donde menos seguro me siento, porque, bueno, es el más reciente, eh, y ahí también tampoco tal vez también la brecha etaria se hace sentir que de repente a gente de mi generación le cuesta más entender qué está detrás de eso, cómo funciona en esto, frecuentemente tengo que preguntar a nuestro hijo para que me explique cosas. Entonces, ahí tengo la dudas propias. Un tema que creo importante es el tema de la transparencia. Eh, eh, de todos los procesos donde se usan estos, no solamente ya también inteligencia artificial, ya tenemos procesos digitalización previa, de cómo el algoritmo te presenta tal resultado. Y ahí puede opinar, evaluar. Y esto creo que se hace más grave en el contexto. Típicamente tenemos una tecnología con un potencial tremendo, con posibilidad de cambios positivos muy importantes, y tampoco queremos perdernos esta oportunidad, pero equilibrarlo con el control, con saber, entenderlo y, y evitar un desacople entre el cambio tecnológico tan enorme y un cambio social, o sea, una sociedad que no puede seguirlo, salvo una pequeña élite, que significa también nuevamente un aumento de la desigualdad
aquí prácticamente de poder más que todo, que de ingresos, etcétera. Este es un desafío, creo que es muy, muy, muy grande. La siguiente, que está vinculada al mismo tema también, considera que la inteligencia artificial puede impulsar una mejora en la productividad per cápita y por ende trabajar menos horas, o en su caso puede aumentar la tasa de desempleo. Bueno, ahí tenemos no vería una situación cualitativamente totalmente diferente a la fase previa, digamos, de la digitalización previa, donde en algún momento se partía de la posibilidad tecnológica de eliminar muchísimos empleos con la consecuencia de un altísimo desempleo, que hasta ahora no ocurrió, como mencioné en mi presentación, y no ocurrió primero porque posiblemente muchos de los cálculos estaban sobrevaluando la sustituibilidad tecnológica, porque incluso entre el debate metodológico dice que, bueno, sobreestima la sustitución o la sustituibilidad si uno dice que, bueno, ahí hay actividades que pueden usar nueva tecnología en vez del trabajo humano, ya se va a poder sustituir, pero muchos empleos, muchas ocupaciones tiene una combinación de diferentes tareas, de las cuales algunos son sustituibles y los otros no. Realmente que en muchos de estos casos más bien el empleo se mantiene y se incorpora a la nueva tecnología y esa misma persona reestructura o le reestructuran lo que está haciendo, pero sin eliminar su puesto de trabajo, metodológicamente. Y por otro lado, el surgimiento de muchos nuevos empleos, o muchos empleos, muchas cosas que a veces dicen que realmente es necesario, que existen tantos influencers o lo que sea, pero bueno, hay un montón de gente que tienen ocupaciones que hace tiempo nadie conocía, no existían, nadie se imaginaba que iba a existir, porque el contexto tecnológico que se necesitaba para eso no existía. Y, pues, de manera que yo creo que ahí con la inteligencia artificial podría pasar algo similar, porque la diferencia es que ahora las personas que están con un riesgo de sustitución tecnológica son otros, son personas ocupaciones que antes se pensaba que estaban bastante protegidas porque justo usaban inteligencia humana y ahora hay aspectos que son sustituibles, pero nuevamente no creo tampoco que va a llevar a una eliminación masiva de puestos de trabajo, aunque tecnológicamente sea en muchos casos posible, pero creo que ahí se subestiman otros elementos de trabajo que no solamente aspectos específicos de las tareas que se hacen y que son sustituibles. Okay, nos quedan 3 preguntas y creo que con esto finalizaríamos. ¿Tiene tiempo, doctor Beller, de poder contestarlas? La primera de esas 3. ¿De qué manera se puede amortiguar la afectación a las mujeres que generarían las políticas de transición? Bueno, un aspecto es fortalecer políticas que ya existen independiente de políticas de transición, de apoyar la inserción de mujeres a ocupaciones que tradicionalmente se pensaban eran típicamente masculinos. Y la historia y la realidad económica muestra que no necesariamente es así. No hay ningún factor objetivo de que mujeres no pueden trabajar en muchos sectores, en Chile muy importante, por ejemplo, la minería, u otros, antes se pensaba eso es un trabajo de hombres. Y esto es tanto, y ya independiente ya del tema de la transición, en muchos países hay programas tanto a nivel de la formación profesional como a nivel del estudios universitarios, de incentivar y fomentar y apoyar que mujeres jóvenes se dedican a estudiar estas áreas si tienen interés en estudiar estas áreas. Y no se le apoyan eso y no se dejan asustar de que la gran mayoría de sus compañeros van a ser hombres y para las mujeres, las primeras típicamente es un reto muy grande porque tienen que ser
fuerte para enfrentar los riesgos que el ambiente masculino que los recibe, que los espera. Pero siempre es así con las pioneras, los pioneros que enfrentan retos, y esto creo que también es algo que se tiene que fortalecer en las áreas de las nuevas tecnologías. Por un lado, se hace énfasis en apoyar a nivel universitario la inserción de mujeres en áreas con perspectiva, ¿no es cierto?, que son ciencias, matemática, ingeniería, que son áreas que se supone son que tienen buenas perspectivas en el futuro relacionados con estas transformaciones y donde típicamente la proporción de las mujeres también es por debajo del promedio y también entonces políticas para apoyar esta situación. Y después, obviamente, también el apoyo en la vida laboral, evitar que haya discriminación, que no haya obstáculos, que no es una entrada, tampoco hay discriminación salarial, por ejemplo, para que sea realmente también atractivo para mujeres optar por estas carreras. La siguiente. ¿Por qué México tiene una tasa de ocupados en empleos verdes menor que en otros países de la región? Bueno, como mencioné, estos datos que mostré no son comparables. Entonces, de los tres países que mostré, el grupo de referencia es diferente. En Argentina eran asalariados formales. Era un estudio de la OIT, como digo, la OIT dice que empleo verde puede ser solamente un empleo que al mismo es empleo decente. Entonces lo toman como criterio empleo decente que sea un empleo formal, o sea, registrado por Seguridad Social, etc. Entonces analizaron solamente este grupo. En el caso de Brasil, si mal no recuerdo, eran los asalariados en su conjunto. En el caso de México era el empleo total. Entonces no es comparable, entonces no podría decir si la proporción de empleos verdes en México es mayor o menor. Habría que ver si en algún momento se puede hacer estudios que usan la misma metodología. Okay. ¿Qué políticas públicas se podrían implementar para prevenir o estar preparados para los desafíos de los trabajos del futuro? Pero políticas públicas para preparar para los trabajos del futuro, ¿esa es la pregunta? Sí, para los empleos a los Ya, cuales accederemos en un futuro. ya. Bueno, algo mencioné en el área ambiente, digamos, universitario. Hay que fortalecer estos estudios y para esto ya también, obviamente, antes de la universidad, sobre todo para niños, como mencioné también, de trasfondo vulnerables, tempranamente acercarlos a temas que en su hogar no se tratan, ¿no es cierto? Cerrar brechas en ese sentido, y también en la escuela y el colegio, no solamente la universidad, porque también hay estudios como es que a cierto momento, por ejemplo, niñas son igual o mejores en matemática y en algún momento eso cambia y los niños son mejores. O mucho también es el autoestima, que las mujeres creen que son peores, pero no es, o la niña adolescente, y normalmente no lo son. Pero siempre les dicen que no, matemática no es para ustedes, para los hombres. Entonces se cree esto. Entonces es una parte. Claramente, el otro tema que se ha observado, aunque también es difícil, es las habilidades blandas, preparados para las habilidades blandas. O sea, muchos muestran que la combinación de habilidades blandas, o sea, la capacidad de trabajar en equipo, análisis de problema, etcétera, y combinarlo obviamente con conocimiento, entre comillas, duro de la materia de que está hablando, para que no hablemos, hacemos un bla bla, hacemos que estamos bien, equipo. No, tenemos que saber de qué vamos hablando. Pero estos son donde se logra combinar estas cosas en forma productiva, es más exitoso. Y estamos en una situación donde tendencialmente los procesos estándar, rutinarios, van a ser cada vez más
cubrir menos del proceso productivo y cada vez más elementos como flexibilidad, soluciones adecuadas para un problema específico, todos estos temas son cada vez más importantes. Entonces ahí surge entonces esa necesidad de saber de saber solucionar problemas. Eso significa para la educación entonces menos, no eliminar, yo estoy con él, pero menos aprender y memorizar textos y respuestas, preguntas-respuestas, y más caminos a analizar problemas y encontrar soluciones. Eso, Bueno, digamos, el área, digamos, de educación. Obviamente hay otros temas, porque necesitamos también por el lado de la demanda, aspectos como el desarrollo productivo, que incentivan a la gente también a incorporarse a opciones productivas interesantes. y esta es la última pregunta. ¿Qué tan común es en América Latina las pensiones no contributivas y cómo reformar los sistemas de pensiones con perspectiva de género? Sí, las gestiones contributivas se han generalizado bastante en las últimas décadas, reconociendo de que por el tema del gran sector informal, un porcentaje muy alto en los países llegan a la edad de jubilación sin ningún ingreso, en un contexto, como mencioné, que el tradicional soporte que daba la familia se está debilitando. Y entonces se introdujo estos temas yo no sé, pero yo creo que prácticamente en todos los países, no necesariamente llevando a soluciones universales en el sentido que todas las personas tienen un ingreso por un sistema contributivo, no contributivo, pero sí existe. Pero, y esto, bueno, en parte, obviamente, ahí tenemos un tema, el tema de género, de que ahí, independiente de lo que una persona ha hecho previamente, si no tiene derechos adquiridos por el sistema contributivo, tiene derecho a un ingreso básico eh, 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 para la pensión. El problema obviamente son típicamente son ingresos sumamente bajos, eh, peor es nada, pero eh, eh, pero también está el reto, digamos, cómo se relaciona con los ingresos de los sistemas contributivos, que tampoco son buenos. O sea, si uno sube el piso mucho con el argumento justificado de hacerlo más digno, pero obviamente hay un efecto que puede ser negativo, desestimulando cada vez más la formalización y la contribución al sistema contributivo. Y dice que, bueno, ahora pierdo mucho plata, hago mis contribuciones, después voy a tener una jubilación que tal vez un poquito más que la del sistema no contributivo. O sea, ahí también el tema, digamos, de cómo reformar el sistema contributivo para enfrentar los retos del envejecimiento y generar jubilaciones dignas con el sistema contributivo, se relaciona entonces con el tema cómo tomamos en cuenta las personas que no han adquirido derecho al sistema contributivo, pero tienen derecho a una vejez digna con un ingreso, aunque sea básico. Doctor Beller, le agradecemos mucho. Le voy a dar la palabra al doctor Ibarra para que pueda cerrar esta conferencia magistral mientras proyectamos un pequeño reconocimiento que le haremos llegar por correo a la brevedad, y yo espero que también físicamente hasta Santiago o la ciudad chilena en la que se encuentre. Doctor Ibarra. Muchas gracias, Jürgen. Ha sido una verdadera conferencia magistral. Esperamos pronto volver a encontrarnos y bueno, me alegro que te hayas arraigado en Chile. Y bueno, seguiremos en contacto. Espero que nuestros estudiantes también en algún momento interesados en los temas en los que tú eres una autoridad se comuniquen contigo. Un placer, un abrazo. Perfecto. Hasta Muchas gracias, con mucho gusto. bye. Hasta Mil luego. gracias, doctor Hasta Beller. luego. Chao, chao. Hasta Chao. luego.